Ok, entonces hacemos la mamada. ¿Ya? Excelente. Listo. Muy bien. A ver, Daniel, cuéntanos de qué se va a tratar ahorita el Hoy vamos podcast. a hablar de la vida no vivida. Ok. La mayoría de nosotros tenemos dos vidas. La vida que vivimos y la vida no vivida dentro de nosotros. Entre las dos se encuentra la resistencia. ¿Has tenido tarde, en la noche, visiones de la persona que quisieras ser? ¿El trabajo que podrías hacer? ¿La persona que estás destinado a convertirte? ¿Eres un escritor que no escribe? ¿Un pintor que no pinta? ¿Un empresario que no empieza nada? Entonces sabes lo que es la resistencia. La resistencia es la fuerza más tóxica del planeta. Es la raíz de más tristeza que la pobreza, enfermedad y disfunción eréctil. Rendirse ante la resistencia deforma nuestro espíritu, nos paraliza y nos hace menos de lo que somos y estamos destinados a ser. A cada uno de nosotros nos fue asignado nuestro genio. Genio es una palabra que proviene del latín. Los romanos la usaban para denotar un espíritu interno, sagrado e inviolable, que nos cuida y nos guía a nuestro llamado. Un escritor escribe con su genio, un artista pinta con el suyo, con su genio, no con suyo del otro. Ok. Aunque habrá quien lo haga, pero bueno. Cada sol causa una sombra, y la sombra del genio es la resistencia. Tan poderoso como es el llamado de nuestra alma, así de poderosas son las fuerzas de la resistencia enfocadas en su contra. Ok, muy bien. Bueno, ese es como el texto con el que empieza, de hecho, el libro, creo, ¿no? Más o menos, bueno, pero es de las ideas como más... Es de las ideas como más centrales que tiene que ser como las que en la descripción del video. Va a estar, sí, yo creo que vamos a empezar a poner las descripciones ahí, ¿verdad? Y me llamó la atención porque lo que quiero hacer es como cada capítulo estar como pues hablando sobre una parte del libro, ¿no? Y pues está bien empezar también por ahí. Entonces yo creo que la primera pregunta que les hacía era como pues, prácticamente cuál es su vida no vivida, ¿no? Como si realmente sienten que están como viviendo la vida que quisieran tener o el sentido en el que maneja el libro como más creativo, más o menos como cómo se sienten al respecto con ese tema, ¿no? O sea, si están viviendo su vida no vivida o en realidad sí tienen que perseguir lo que busca el libro. Entonces no sé quién quiera empezar. Pero... Pues a mí me pasó algo, o bueno, me recuerda mucho como esta pregunta a algo que me pasó hace mucho. Cuando recién salí de la universidad, uh-huh. Pues me metí a páginas de empleos. Y había una que enloquecí porque decía probador de videojuegos. Y dije, ¿qué? No, y escribí, bla, bla, bla. Y me responden con un, híjole, no, pues es que estás sobrecapacitado para ser probador de videojuegos. Pero que te gustaría ser diseñador de videojuegos. Y yo dije, ¿qué? Y entonces me mandaron como una prueba, como un ármate este portafolio, ¿no? Que consistía en un GIF de un muñequito, a tantos píxeles por lado, tantos cuadros y que caminara y que fuera un loop, ¿no? Okay. Un logo de 200 por 50 píxeles, un dibujo de acción de una mujer, ¿no? O sea, ya fuera como una amazonas, algo así, la figura de una mujer en acción, ¿no? Y algunas otras cosillas. Nunca lo mandé. O sea, lo terminé, me tardé bastante tiempo. O sea, ¿sí lo hiciste? Sí lo hice. Lo terminé después de, ¿qué te gusta? 3 meses, 4, no sé. Bueno, ya te habías tardado bastante más de lo que necesitabas, sí. Y nunca lo mandé. O sea, una vez que lo terminé fue como, creo que ya me tardé mucho, ¿no? Y siempre fue como el que hubiera pasado, sí. ¿No? Como que siempre me quedé con esa onda, pero digo, en ese momento siento que era como ir como demasiado en contra de mi espacio, bueno, como de mi familia, como de todo lo que yo había sido, porque pues a mí me decían, los Nintendos pues son para nada más te hacen mierda el cerebro y no sirven para nada. Entonces, como que a mí pues siempre me han gustado, ¿no? Pero en ese momento pues era un gusto como culposo justo por ese juicio que había sobre los videojuegos. Entonces siento que hubo un momento en el que no tuve la confianza justo como por ese no contexto. Tuviste las pelotas. Ajá. Para ¿no? En ese contexto
pues sí, no tuve el valor, ¿no? Como para hacerlo, como para creer en que yo podía generar como ese Sí. cambio o esa chamba, ¿no? Tú podías O sea, tener acceso a esa era como realidad. de, no, pues es demasiado Bueno para ser bueno. Y además también en mi pues, núcleo, pues dicen, eso es una mamada. Sí, claro, sí, eso siempre va a afectar. Fue como sí. algo muy... Bueno, pero es que era otra factores, época. ¿no? Sí recuerdo que estabas Sí. muy motivado, pero ¿qué habrá sido hace 16 años? Sí, iba saliendo Más de o la- menos. Ajá. de la Entonces, universidad. ¿Y eso lo has repetido conforme has crecido o no? Pues creo que ese es el que más recuerdo, es el que digo que hubiera pasado, sí, ¿no? O sea, porque ese sí implicaba inclusive cambiarme de ciudad, no sé, como muchas otras cosas. Entonces, Ok. Ajá. ese creo que fue el más fuerte. Los demás siento que me he dejado llevar como un poquito por la corriente, ¿no? Como Ujú. que hasta apenas empiezo a tener conciencia de mi voluntad hacia dónde yo quiero ir, ¿no? Y pues antes me había simplemente dejado llevar por las oportunidades que se me van presentando y un poco a merced de la suerte. Ok, pero no tenías como un plan como muy No, trazado. O sea, siempre no. has estado como A la deriva estaba así, pues apenas creo que empiezo a ubicar qué es lo como que estás ubicar, queriendo. ajá, Ajá. que puedo inclusive, que a través de mi voluntad puedo generar esa vida que yo quiero, ¿no? Claro, es que no hay otra forma, sí, que antes sí, sí, sí. no sabía, o sea, era como de, pues la suerte, o a lo mejor algún que sobrevivías más que familiar vivir, me va a ¿no? meter a un trabajo bien chingón, donde no hagan nada y Sí, gane un tenías chingo de sí, varo, voy a ser pues. aviador del IMSS y sí. Ajá, o sea, como que ese es el sueño que te inculcan, ¿no? Bueno, en mi contexto, ¿no? Fue Sí, como- no, en muchos lados. como sí. eso, ¿no? Entonces, como que realmente no podías tú hacer algo Ajá. para cambiarlo, como para realmente O sea, decir, tú sí estás mentalizado que tú estabas a la merced del destino. sí, Ok. sí, o sea, en ese entonces sí fue como, pues mi voluntad no me puede llevar a ningún lado, ¿no? O sea, no tiene la fuerza como para transformar mi mundo, ¿no? O sea, como de, sí le puedo dedicar algo, pero de eso dependen muchas cosas, ¿no? O sea, como que, y ahorita Sí. siento que es lo contrario, lo más importante sería mi voluntad. Claro, sí. Y pues ya ir resolviendo pues esos cosas que no puedes resolver. Pero también tienes que ¿no? tener como un camino trazado, ¿no? O sea, como Sí, una sí, visión sí, de sí. hacia dónde quieres ir. Sí, pero ahora que ya sé que puedo llegar a un punto, que ya puedo trazarme un destino que digo, bueno, sí puedo ir para allá. Sí. ¿no? O sea, que era algo que pues yo de chavo, de morro, nada más, pues no, o sea, no pasaba por mi cabeza. Está cagado porque uno de los temas que les decía también, ahorita vamos a hablar de eso, es justamente eso, como la condición social y familiar, ¿no? Sí. Tú, Daniel. Pues mira, recuerdo mucho a una señora que debo de haber conocido hace 18 años que se llamaba o se llama Socorro Raigosa, y ella era pintora y tenía caballos y me contaba que era amiga de López Portillo y que iban y compartían caballerizas y platicaban mucho, y pues que era una persona aburrida de la vida. Y un día platicando de que a mí me gustaba mucho el cine, me dice, deberías de venir conmigo un día para que platiquemos a Portillo y veamos qué onda, porque estaría padre que estudiara cine. Pero Sí. pues la verdad, estudiar cine en este país es bien complicado si no tienes las palancas, ¿no? O sea, hay muchos Yo obstáculos. siempre te vi de cineasta. Sí. O sea, yo jamás te imaginé como diseñador industrial, güey. O sea, Ok. yo, no sé, como que yo veía que ibas para Para el allá, cine. güey, por tus pasiones. No sé, como que yo siempre me quedé con ese. ¿Y qué pasó? ¿Nunca fuiste con León Portillo? Nunca fui. Y sí, me acuerdo que me lo dijo y me motivé y dije, sí, claro, puede ser una buena opción. Y a veces ves las cosas y las visualizas y dices, cámara, es viable, es posible, lo podemos hacer, pero de momento me dio como pánico escénico, como que no quise Ujú. y nunca me animé. Pero siempre Nunca me- quisiste y ahí hacer se cine. quedó. Pero realmente siempre has querido hacer cine. Sí, me llama la atención, pero tampoco estoy como tan casado a que si no hago eso, Claro, ajá. ya no hago nada de mi vida. Sí, Si sí, me ya preguntas hoy- fracasaste. ¿no? Exactamente, Sí. si me preguntas hoy cuál es mi vida no vivida, a mí me encantaría, siempre he soñado con dibujar lo que a mí me gusta y vivir de eso. Esa es como mi vida no vivida. Así sean porquerías, así sean acuarelas mal O sea, ejecutadas. dibujar
¿Y vivir del dibujo? Y vivir del dibujo. Como sí. en la MESIF. Como en la MESIF. Uy, sí. Como en ahí la sí. MESIF, pero en otro nivel. Pero cosas personales o No, personales. trabajo. Ajá, No, ok. totalmente personales porque trabajar sobre encargo no me funciona mucho a mí. Sí, no. O más bien hay como etapas, ¿no? Hay veces en las que necesitas una línea o una idea que te ayude como a seguir una pauta y hay veces en las que necesitas mucha libertad. Ok, sí me hace curioso porque sí, yo también te veía como de cine, güey. O sea, siempre hablas de películas, siempre estás, o sea, siempre estás clavado con los directores, y sobre todo directores acá bastante alternativos, ¿no? O sea, siempre he estado clavado como en el cine, entonces sí me hace chistoso que me digas que en realidad querías ser dibujante, o ilustrador, o pintor, o que... Y todavía, fíjate ¿Sí? que mi vida no vivida la visualizo como tener una cafetería donde estén los cuadros y si llega una persona a contarme una historia realmente interesante, invitarle un café y un sándwich, o si alguien quiere exponer, que exponga, no sé, un espacio donde yo me sienta cómodo, Ujú. que la comida que sirvan sea la comida que a mí me gusta y el café sea como a mí me gusta y que vean las paredes todos los días las cosas que a mí me gustan. Y si a alguien le interesa estar en ese lugar, pues... ¿Y qué te impide adelante. hacerlo? La resistencia. Sí, pero ahorita que lo estoy pensando, ya te estoy como divagando, pero en realidad no tienes el lugar, de hecho, ¿no? O sea, y en un lugar ideal, güey. O sea, estás en Coyoacán con tu negocio y no necesitas quitar el negocio para poner ahí, acondicionarlo medio de galería Es y que no les espacio, he güey. contado, ¿Qué? voy a entregar la mitad del local. Hubo No un cambio de manches. dueños y necesito hacer otra mudanza que implica Todo el desocupar equipo. la mitad del local. Ajá. Por un lado está bien porque es media renta, quiero tener una visión positiva. Ujú. En lugar de decir, no, ya me quitaron medio local, estoy con la mentalidad de voy a pagar media renta, sigo en el mismo logo. ¿Del local de vinil? Sí, No mames. cambiaron de dueños y me van a poner una taquería a un lado. No mames. Me van a poner mi muro de tabique, ventanas arriba. De hecho, tengo que desocupar el jueves. De hecho, debería estar ¿Qué? haciendo la mudanza ahorita. Ok. ¿Cuál mitad? ¿La del cristal o de la puerta? La de la puerta. ¿Esa te la van a quitar? Ajá. ¿Y el baño? Me van a hacer un baño. Pero Me van a van hacer a un- quitar un pedacito. Sí, ¿no? Ahí. me van a hacer un baño en la bodega, me van a cambiar el cancel para hacerme puerta. Ayer me impermeabilizaron, van a pintar la fachada. O sea, es como un ganar-ganar, Ujú. ¿no? Sí. No sí, sé cómo sí. vaya a funcionar por las cuestiones de la delegación, las licencias para vender comida. Ujú. Son más complicadas. El negocio Sí, claro, que yo tengo es de sí, bajo claro. impacto, ¿no? No necesito ni cajón de estacionamiento. Si la persona que va a poner la taquería se ponen exigentes los vecinos, la van a Pero clausurar. es un buen momento porque inclusive, o sea, eso no te impide no poner como galerías, o sea, como condicionar algo medio galerías, aunque sea tu espacio de trabajo, pues aunque no le metas de entrada café, güey. ¿No? Si es como claro, también tendrías que hacer ilustraciones y trabajo, ¿no? Pero O trabajo y saco la chamba del día a día o me dedico a hacer ilustraciones. no necesariamente, porque sí le puedes dedicar un Ambos, espacio de tiempo. Justo es lo que te Limitado. preguntaba la última Ok. vez, esta cuestión de la disciplina que tú tienes, a mí me... Pues parece que la tuviera, pero en realidad sí ha sido como un trabajo bastante difícil. En realidad no lo tenía hasta hace poco tiempo, ¿no? O sea, pero sí es... Pero mucho ese es el detalle, o sea, trabajarle, aunque sea poquito, es lo que le decía a Sergio al principio sobre el rollo de si quieres tocar, con 15 minutos que lo hagas, pero todos los días vas a llegar más lejos que si no lo haces nunca, ¿no? ¿Cuántos días? ¿O cuándo? ¿Cuántos minutos tocas el bajo al día? No, bien poquito, güey. Luego no tengo tiempo, luego ni estoy en mi casa. Sí, pues sí. ¿Y el instrumento musical? Ah, ¿estábamos hablando de eso? Sí, Ah, Bueno, Bien. si tienes... parecido. pero con la otra mano. Perdón, Vamos a estoy- tener una muerte en vivo por coronavirus. sí, ando con el coronavirus. Un ataque de tos, güey. Bueno, antes de cambiar, creo que también tendría yo que contar como mi vida no vivida y creo que es como raro porque yo sí siempre lo he tenido muy claro, güey, o sea, Ajá. pero nunca ha ¿Y no sido... te la soleas para eso? ¿Au? Nada, sigue. No me rompas el patrón de pensamiento, cabrón. Perdón. Me ¿Cuál cuesta es tu vida trabajo. no vivida? Fíjate que yo tengo como broncas, porque, bueno, yo sí vivo más o menos como del dibujo y todo este rollo, siempre lo he hecho, ¿no? Y siempre había querido hacer mis cómics, pero en realidad yo nunca me vi como
como dibujante de cómics o como el creador único. A mí lo que me llamaba mucho la atención, sobre todo cuando yo empezaba, era el modelo que habían. A mí me tocó la época en que Image empezó y yo era súper fan de McFarlane. Pero a mí lo que me encantaba de McFarlane y del estudio de Image era ya cuando hicieron sus estudios. O sea, cada quien por su lado. Cada quien. A mí lo que me llama muchísimo la atención es, más que el día a día de ser como dibujante, que tampoco soy como tan clavado, es como dirigir equipos creativos sobre una tangente. O sea, yo soy súper fan, o sea, mis ídolos, y si tú los pones como en ranking, son Disney, Walt Disney, George Lucas y Steve Jobs, ¿no? Todos esos tienen la crítica de que no son precisamente el artista que estaba con la mano, ¿no? Pero en realidad era el que tenía la visión y dirigía equipos creativos, ¿no? O sea, por ejemplo, un ejemplo de Star Wars, ¿no? Star Wars no lo puedes pensar nada más con George Lucas, tienes que pensar en John Williams, tienes que pensar en los directores, en el que diseñó Darth Vader, ¿cómo es Maguire, Kevin, no. ¡Ay! Me choca con Seba. El que hizo todos los diseños conceptuales, algo Maguire, ahí tengo los libros. O sea, fue toda una combinación de talentos que generaron como ese boom que fue Star Wars. Pero la visión, el que los contrató, el que los dirigió, el de la idea, el que tuvo como la visión de tú ilustrador, tú músico, todo ese rollo, es en realidad a mí lo que me gusta. Entonces me gustaba mucho cuando veía los cómics que decía, no, es que puedo como generar mi universo y contratar gente mucho más chingona que yo para potencializar esas ideas, ¿no? Entonces, en realidad a mí lo que me gusta o lo que me gustaría hacer es algo así como un productor creativo, no sé, ¿no? O sea, no tanto en el rollo como de la lana, sino en el mismo rollo de mis ideas, potencializarlas con el trabajo de los demás artistas. Para terminar, ¿en qué tipo de obras? O sea, como el formato o el... Podrían ser... Yo originalmente me dieran a hacer cómics, ¿no? Y de hecho, últimamente he estado revisando todos mis textos, porque lo que tengo también es muchísimos textos, pero muchos de los textos son de los manuales y las guías de cómo iban a trabajar mi equipo, güey, desde que tenía yo como 15 años, ¿no? Okay. Ya tienes como esta visión. O sea, yo lo que estuve haciendo durante años era mi biblia de personajes y mi biblia de tramas de historia y cómo íbamos a... La concepción del universo. Ajá, el multiverso, ¿no? Rodrigo Tobías. Una cosa así. Entonces realmente yo nunca soñé con ser dibujante de cómics, ¿no? Lo que pasa es que en el momento ese era el camino, ¿no? O por lo menos era como yo lo visualizaba, ¿no? Que era como... Órale. Entonces ese es como mi camino. Y por otro lado, pues siempre ha sido hacer esas mismas historias, que es con lo que me enfrento, que no he podido como concretarlas. Y uno de los problemas ha sido, yo creo que la misma pelea que he tenido, que siempre quería hacerlo con equipos, ¿no? O sea, siempre quería tener como el dibujante y el escritor, y pues siempre tonaban. Ahorita ya estoy haciendo yo mi cómic yo solo porque pues no he funcionado muy bien. Es bien difícil, ¿no? Encontrar gente que haga clic y que tenga la misma visión. No, si tienes presupuesto, no. Si tienes presupuesto, puedes contratar a los que quieres y no tienes bronca y son gente profesional y hacen su chamba, ¿no? La problema es que cuando no tienes, pues jalas a tus cuates y tus cuates también tienen sus propias ideas y sus propios pedos y pues nunca lo logras. Pero si fuera mi vida no vivida, sí sería pues, tener un estudio que genera... Ahora ya no solamente pienso en cómics, tal vez pienso como en licencias, en animación, tal vez porque he trabajado en estudios de animación, entonces, pero es como generar ideas y mandarlas y canalizarlas como a... Y que se diversifiquen y crezcan cada una por su lado. Exactamente, eso es como mi... Es un poquito, idea, ahorita, ¿no? Que dijiste eso, me acordé de... El otro día estaba viendo el making of de Hellboy y la manera en la que trabaja Guillermo del Toro es así. O sea, ¿no? Claro, sí siento... Ahí es donde entra mi resistencia, dices, bueno, pero Guillermo del Toro tiene una visión muy cabrona, ¿no? Y todo, o sea, y puedes, y puede manejar todo eso, pero pues, tal vez es la parte de la experiencia, de la confianza y de ir creciendo con eso. Entonces, creo que lo puedo hacer, pero sí, muchas de mis limitaciones era ver a James Cameron haciendo eso, a George Lucas haciendo eso, a Del Toro. Todos los making of de Del Toro son preciosos justamente por eso, ¿no? Todo lo que él está viendo y supervisando de todos
los artistas que conjuga para hacer su obra, ¿no? Sí, y además que tiene una visión increíble, ¿no? O sea, Sí. ¿a quién contrata para hacer sus pósters? Sí, ¿No? Hay los escultores, el escultor que contrata para hacer sí, claro. O sea, los trajes de Abe Sapien y de Hellboy. lo que pasa es que trabajar con ese tipo de artistas es muy padre, porque más te empieza como a despertar. Te digo, ese tipo de artistas potencializan la idea que tienes. Entonces es como muy chingón trabajar con esa gente, ¿no? Y originalmente pues yo nunca fui como muy buen dibujante, güey, ¿no? Ni muy buen escritor, o sea... Te has hecho. O sea, yo no era, por sobre ejemplo, la hay marcha. como dibujantes, o sea, ya está la clásica historia de dibujantes que él era el niño que dibujaba bien en su clase, ¿no? Yo nunca fui ese güey. Siempre había uno que dibujaba mejor que yo, ¿no? O sea, siempre había uno que escribía mejor que, bueno, siempre todos son mejores escritores que yo, pero siempre me había interesado todo el aspecto como creativo, o sea, no nada más, La parte de atrás. así. no nada más estar sentado dibujando, y tal vez es por eso que me tardo como un montón, porque pues divago en los demás procesos, pero mi vida tal vez sería esa, como lograr concretar el generar esos proyectos, pero así, o sea, como productor tal vez, no sé cuál sea la... Pues creo que empezaría por definir eso, ¿no? O sea, como que justo qué papel te gustaría. A mí me como- gusta, es que el mejor ejemplo que hay es el trabajo que hacen los showrunners, los que manejan los programas de televisión. Los que le dan forma. Los que le a dan forma, todo. que son productores creativos. Y entonces lo que hace es que tienes, y eso es padrísimo, cuando ves una sesión, por ejemplo, de escritura, ¿no? De bueno, este es el concepto, y sientas un montón de escritores a pelotear las ideas y armar como toda la maqueta, ¿no? Es como muy padre. Y eso es, el showrunner lo que hace es que él es la guía, digamos, ¿no? Es como y a partir de eso ya mandas a todos los directores, a todos los Los escritores. productores, pero la visión general es de ese productor como creativo, ¿no? O sea, es como... Entonces, no sé, digo, requerirías como juntar ese equipo. O sea, Sí. como empezar a buscar como ese equipo. Sí, que... o sea, por ejemplo, ahorita yo lo que estaba pensando es que necesito encontrar por lo menos un escritor, Ok. pero un escritor de cine que sepa, que sea profesional. Normalmente siempre he hablado, sobre todo con escritores mexicanos, no mexicanos, de cómic, y están perdidos en el espacio. Entonces sí requieres de un güey que sea un guionista, que sepa de historia, de contar historias, que por lo menos sepa que son 3 actos, ¿no? Y Que es básico. Y es una bronca, o sea, y cómo se trabaja profesionalmente, ¿no? Normalmente lo que tú haces es que tú le pides al escritor que te dé primero un outline, ¿no? Y un outline es el resumen de todo lo que va a pasar, ¿no? Pueden ser 2 hojas. Y normalmente los que no son profesionales te empiezan a escribir el guión, ya lo que te entregan es el número 1, ¿no? Y dices, güey, no, o sea, vete para atrás y cuéntame todo el... Entonces encontrar eso es como, pues más bien pagarle a un profesional, ¿no? Entonces como... Ha sido como difícil, pero bueno, ese es como mi... Pues sí, no, tal vez podrías como Tengo que buscarlos. subir gente a tu proyecto, ¿no? O sea, sí. Sí, pero ya llevo años haciéndolo. Ok. Años. Y no ha encontrado. Y no, siempre nada, cae, sí. siempre cae porque por muchos factores que siempre hemos hablado, ¿no? Pero pues esa es como mi vida, no mi vida, ¿no? Ese sería como lo ideal. Pero ahí viene lo que ustedes dos me planteaban, e incluso yo, que es lo que quiero empezar como a romper también, porque un pedo son las chaquetas mentales que nos hacemos sobre por qué no lo hicimos, ¿no? Y por ejemplo está el mito de que el cine es elitista y súper costoso, y las escuelas de cine, y sí, ¿no? Yo me acuerdo el examen donde te preguntaban cuántos focos había en tu casa, y no sé si Un estudio socioeconómico. ¿no? Porque sí necesitas lana. Y si te vas por la escuela de, pues sí, y el Cuarón y todos esos, güey, pues eran niños con lana. Pero al final es un mito, porque hay un montón de historias de cineastas que son hechos solitos, ¿no? Como Robert Rodríguez. O O el tío o el Robert. tío O Robert. el Kevin Smith, o sea, hay un montón. Hay un güey que ¿no? es un estandopero, el tío Robert. Y pues, el siguiente, bueno, ya en nada, o sea, se estrena como una película. Este mes se estrena. Y el güey pues, siempre habla de que él o sea, como hacer el rodaje, a él le salió como en 150,000 pesos. O sea, que es
comparado con cualquier otra No, película sí. es nada, ¿no? No, pues es cero. Sí. Que le costó más como ¿qué se puede decir? Como darle formato, como el comprar las canciones, o sea, porque habían 2 canciones que era que como quería. o sea, tienen que ver con la trama, entonces como de Sí. tienen que estar ahí, que eso fue como lo más caro, la licencia de eso, o sea, como que este güey está hasta cierto punto tirando el mito de que justo requieres así un chingo de lana, o sea, ellos lo hicieron como Bueno, Sí, sí, hacerlo no, con porque, varo, ¿no? O sea, porque ahí te va. Si tú quieres exhibir tu película en las salas de México, si tú quieres que tu película esté en Cinemex, Cinemex te cobra $900 por cada sala y cada función en las que pasen tu película. Pero yo creo que, por ejemplo... Haya o no haya gente, tienes que tener esa lana. Pero yo, por ejemplo, ahí tengo una bronca. Antes de hacer una película ya estás hablando de distribución. Yo creo que lo que primero tienes que pensar es hacer tu película. No importa si la ve tu mamá, güey. No, pero en realidad el problema es que si eres cineasta, haces cine independientemente de a dónde llegue, ¿no? sí. Esa es como una... Sí, pero generar siempre material. ponemos como justificación el que no, es que te están poniendo una traba los de Cinépolis. Güey, no has hecho ni una película y te estás preocupando por Cinépolis. Pues te estás preocupando por los $900. que Sí, vas a güey, pagar. ¿no? O sea, es como... Entonces creo que son como todas esas trabas. Y creo que hay 2 conceptos que les quería como bajar. Uno, el rollo familiar, ¿no? O sea, que sí te meten muchas veces por ignorancia y muchas veces por convenciones sociales, ¿no? De pues no, necesitas conseguir una chamba decente y esos güeyes pues, son... es muy raro que llegues, o sea, es como... hay como un montón de mitos atrás que te van generando la idea y el miedo de que puedes hacer algo, ¿no? Y el otro punto que les decía es justamente este rollo de si tú quieres hacer cine y no eres Guillermo del Toro o no llegas a ser Guillermo del Toro, entonces no vale la pena, ¿no? Y eso es también como otro rollo. Entonces es lo mismo que si tú le dijeras, y es lo que no entiendo muchas veces, que le dices, es que yo quiero ser abogado. Ah, pero pues si no eres el güey que, no sé quién sea un abogado de chingón, pero si no eres este nivel de abogado, entonces eres un fracaso. Daredevil, ¿no? ¿No? Si no eres Daredevil. Ese es como el rollo, pero no funciona bien con el rollo creativo. Con el rollo creativo, o eres Spielberg, o eres una megabanda de rock, o sea, eres el ejemplo así máximo, o no eres exitoso. Y en realidad la bronca es como quitarte esta idea de que tienes que ser masivo, ¿no? De que tienes que ser masivo, güey, porque aparte el pedo es... Sí, ahorita cada vez es más fragmentado, ¿no? Yo sí lo que encuentro es que lo que sí sería como... para suicidarse es trabajar todos los días en un pinche trabajo que no te gusta, ¿no? Eso sí es como terrible. Entonces, si tú quieres ser cantante y vives de cantar en bares, pero te da para vivir por lo menos dignamente, creo que es 1000 veces mejor que el supersueldo haciendo algo el supersueldo haciendo algo que aborreces. Pues, sí, ¿no? Entonces hay como un montón de factores entre la familia que ni saben. Por ejemplo, yo una de las broncas que tuve es que en mi familia no sabían cómo, o sea, qué caminos podía tomar con lo que yo hacía, ¿no? Ujú. Por desconocimiento, No porque no había, o sea, por ejemplo, yo descubrí que podía trabajar haciendo storyboards en México el día que alguien me ofreció hacer storyboard. hacer storyboards. Yo pensé que hacían eso en Estados Unidos, güey, ¿no? O sea, eso lo hacen acá en Estados Unidos, me tengo que ir a Estados Unidos. Y resultó ser que aquí un montón de gente lo hacía, ¿no? Pero era desconocimiento por parte de mi familia y mío, ¿no? O sea, como que... Y ese es como un lado, la ignorancia de tu familia y los pedos que tengan tu familia, eso es como te van metiendo como esas ideas. Y por otro lado también el rollo social, o sea, este rollo de si tú eres creador de cómics y no creas un Batman, estás perdido, ¿no? Entonces no sigues fracasando, ¿no? Pero lo chingón es, si quieres hacer cómics, lo chingón es el día a día, güey. O sea, es todos los días sentarte a hacer cómics. Eso es lo chingón. Hacerlo. ¿No? Hacerlo. Yo tengo 2 preguntas. La primera es, ¿hay en tu familia antecedentes de esta vena artística? Mi tío pintaba. Sí. Y no, mi mamá tiene como ciertas habilidades creativas. Y creo que ella quería ser como diseñadora de modas y terminaron metiendo la economía, ¿no? Porque en ese momento los presidentes iban a ser de
de economía. Pero sí, todo el rollo y el bichito que traes de artista, yo creo que viene de mi mamá, ¿no? O sea, Ok. y ese era el otro punto, sí es cierto, que me habías Ajá. quedado. Que uno de los puntos que hablaba con uno de mis amigos hace poco es que él insiste en que yo tengo como ese gen de artista, ¿no? Ese genio, ¿no? Que te manejan. Pero yo lo que decía es que sí está padre, sí, ya lo traigo y ya, o sea, ya me chingaron. Pero yo creo que eso es programado. En cierta medida. Inclusive ese espíritu creador que traen los artistas te lo genera una programación de chavito. ¿No? O sea, sí creo que es alguien que te metió ese bug en el sistema, güey, ¿no? Por ¿Sí ejemplo, crees? Sí. Yo en mi caso siento que fue el recibir reconocimiento cuando hacía dibujos. O sea, dibujaba y era como de, mira mamá, ¿no? Y pues era como de, ay, qué chido, Ay, qué padre. O mira, pues llegaba algo la sabe tía hacer, y, ajá. a ver Ramiro, te enséñale tus dibujos y llegabas ahí con tus dibujos, ¿no? Todo. Pero creo que fue mucho eso, o sea, como que Te condicionaste que había cierto reconocimiento social cuando veían cuando lo hacía que yo podías cosas hacer. artísticas, ¿no? O sea, como que expresaba ciertas cosas. Por ejemplo, hubo un tiempo en que me daba culpa calcar. Uy, no, yo ya calco, pero hasta todo. Pero Sí. pues de morro era como de, o sea, no tenía como esa conciencia, ¿no? Y de repente calcaba y era como de... Por ejemplo, hay algo uno de malo. los broncas que tenemos, tal vez lo vamos a discutir en otros podcasts, pero es el romanticismo sobre es un rollo del romanticismo y la idealización de los autores, o sea, Sí. ¿no? O sea, es como un artista jamás... Yo me acuerdo que había una pintora, una amiga de mi mamá, que estaba todavía más cabrona. Si tú volteabas la página, o sea, si tú acomodabas no, ya, o sea, esto no es ser artista. O sea, tienes que tenerlo sin sí. moverse, ¿no? Uy, sí, y hay gente que Y hay un montón piensa, ¿no? Que hay tú un te montón tienes que de- estar sí. moviendo. Hay un montón de idealizaciones en todas las obras, en todas las carreras creativas, que además son generadas, yo creo que desde gente que no hace el trabajo, o sea, que no están en el día a día haciéndolo, como el rollo de que un artista no calca, un artista no, este rollo de que no, todo eso, un artista no usa computadoras, empiezas a generar como un montón de idealizaciones sobre los grandes autores, y cuando estás en el día a día trabajando con todos esos güeyes, ves todo el tipo de trabajo que hace porque tiene que salir el trabajo, ¿no? Es como... Al final del día tú tienes que entregar. ¿no? Entonces es como, creo que también es una parte que nos limita mucho para no llegar allá, ¿no? Porque si no es así, no. Si no es así, ya, vale madre, ya no vale mi trabajo, ¿no? Es como ese rollo. Entonces son como varios factores que yo creo que son, en esta vida no vivida, es como la familia que te metió cosas, te metió el bicho, pero aparte te metió las inseguridades, ¿no? O la sociedad que también trae todo este rollo de un cineasta solamente se hace pues si tienes varo y si tienes, ¿no? Y solo vale la pena pues si llegas a ser alguien acá como muy picudo, ¿no? O muy conocido. Y el otro rollo que quería hablar tenía un tercer punto, ayúdame. ¿Qué tanto estamos preguntando pues, por la crianza y qué tanto era el factor éxito? Bueno. Ese es el rollo, que lo que ahora he entendido es que a mí lo que me gusta es vivir haciendo lo que se me dé la gana con mi razón. De hecho, por eso ya no hago publicidad, porque sí se volvió... Es muy padre como experiencia para aprender y para también pagar cosas, Ujú. pero se vuelve... Llega Sí, un punto... casilla, Sí, ajá. y llega un punto en que se vuelve como súper absorbente. Entonces, justamente es también ahorita encontrar como el punto en lo que tú quieres hacer, bueno, lo que tú me has dicho, o sea, cómo vivir de hacer lo que quieres hacer, o sea, sin contratos, o sea, de hacer lo que se te da la gana y cómo capitalizarlo, ¿no? Pero ese es un como cuestionamiento que pues, tenemos todos y no sé más o menos cómo lo hacemos, ¿no? Pero Sí, justo en eso estaba pensando, en el factor éxito, porque además al final del día el éxito es bien relativo, ¿no? exacto. Ujú. Porque, bueno, puede haber un éxito económico o un éxito social, Ujú. pero no necesariamente son lo mismo, no van de la mano. No.
Es que hay éxito, o sea, versiones del éxito como personas. Es que el éxito Así es muy... de simple. Mira, es que el peor es que el éxito es muy subjetivo, pero también hay una realidad social o un condicionamiento social que te dice esto es. Creo que ¿no? habría como unos ciertos lineamientos, o sea, que lo disfrutes, ¿no? Yo creo que disfrutes de lo que haces, ¿no? Yo creo que sí hay te como dé un punto clave, o sea, un punto clave. Si no puedes vivir, o sea, si no puedes pagar tu día a día, o sea, si no puedes ser una persona independiente, Si no puedes pagar la renta, la hay comida, un los pedo ¿no? ahí con Tienes el un éxito. pedo, ¿no? No has llegado al... Pero éxito. más allá de ahí, si eso te lo está dando tu vida vivida, aunque tu no vida, sea la vida aunque vivida. no sea, Ajá. ya estás del otro lado, Ok. ¿no? Pero sí, Es como un primer paso, ¿no? Sí. Como la pirámide de Maslow, tus necesidades básicas. Ajá. Pero la bronca es que siempre lo he discutido, siempre es que muchas veces igual y sí puedes cubrir esas necesidades básicas haciendo lo que haces, pero piensas que necesitas un trabajo normal, ¿no? Y tener 8 horas y 10 horas y llegar bien cansado y no poder hacer lo que quieres hacer. Y ya Entonces, gastarte como toda esa energía, toda esa voluntad en generar dinero, ¿no? Sí. ¿No? Pero me pareció interesante el tema porque sí es, yo creo que además todos lo tenemos, la vida no vivida, inclusive yo creo que los que llegan ya a hacer lo que querían, siempre va a haber una meta más allá, o sea, nunca vas a estar satisfecho con lo que lograste, entonces es como una trampa, pensar que sí hay como una idealización de a dónde... Como un punto final, ¿no? Más bien Ajá, es es esto, camino, porque si llegas seguir vas a querer más, ¿no? Pero por lo menos sí es perseguirlo y creo que muchos lo dejamos de perseguir por la resistencia, güey, Sí. Te pierdes en paraísos artificiales, ¿no? Porque al final del día somos seres inconclusos, Sí, ¿no? Y esa es parte de la belleza del ser humano. sí. El eso que es siempre interesante. tengas esta búsqueda constante de la autorrealización Exacto. y Sí, que te motive. Lo peor que te puede pasar es que te rindas y digas, ya hasta aquí llegué. Ya valió, ya tengo 40 años, ya mejor. como los no muertos en Dark Souls. Tengo que ver Dark Souls, pero bueno. Por ejemplo, no sé, o sea, justo esta idea la representan en ese juego como tú vas en un mapa, ¿no? En un lugar y te vas encontrando con guerreros caídos, ¿no? De Ok. los cuales te acercas y tomas o su alma o un arma o una armadura. Y conforme más lejos está como del epicentro de donde empiezas tu aventura, más poderosos van siendo, ¿no? O sea, como Porque que- llegaron más lejos y entonces Ajá. absorbes como esta padre. pero que además, pues como que tú eres la suma de todos ellos. O sea, Claro, que no ajá. hubieras llegado ahí Sin si la ellos ayuda no de hubieran todos los demás. empezado, ¿no? Si ellos no Claro, hubieran tenido ajá. como ese... ¿Por qué? Porque no hubieras tenido como ese apoyo de, no manches, este güey dejó aquí Su espada, la chingón. ¿no? Es como Entonces, la materialización de las cosas que vas adquiriendo de la gente que se cruza en tu vida. Sí, de una u otra tus manera. antepasados, de que somos Sí, de todo. sociales, o sea, de que de este camino que pues, de todos avanzar, ¿no? Y de irnos como apoyando justo en las enseñanzas o en los Claro, en el aprendizajes de aprendizaje, otros, sí. ¿no? Como para poder pues llegar más allá, ¿no? O sea, como que Claro. cada uno va dejando más bien como un escalón. Entonces, Sí, está chingona la... está muy cagado eso, como Sí, no, es que no eres una isla, güey. O sea, sí, siempre Sí. vas a necesitar la ayuda de los demás y los que ya Desgraciadamente. trazaron el camino que quieres recorrer. ¿Sabes de siempre dónde viene van a esa hacer ayuda. frase? No. La dijo Sir Walter Raleigh. ¿Sí? Ningún hombre es una isla. Ningún hombre puede pararse solo. Para que veas qué tan culto soy que ya ni sé de quién lo dijo. Y es cagado porque ese güey era un pirata y andaba por todo el mundo. por Pero eso lo más hicieron cagado el reto Raleigh, ¿no? es que cuando se murió, Ajá. la esposa pidió que le dieran el corazón. Y la esposa durmió con el corazón de Walter Raleigh durante 13 años en la cama. O sea, se lo embalsamaron. Aquí está el corazón de Sir Walter Raleigh. Gracias. Por eso después hicieron Qué una Ay, competencia. se nos está ahogando el ingeniero en audio. Nunca Cuando- había visto que alguien besara un Cuando salió corazón. según yo, o sea, la tabacalera, Ujú. hicieron un concurso que era como una especie de, pues, no safari, sino como un llegar del punto A al punto B en un auto, pero Es como un en rally. campo traviesa y sí, como que fue como famoso en los 80s y 70s como ese concurso.
No me acuerdo. Pero bueno, de ahí viene. Ningún hombre es una isla. ¿Es de Raleigh? Y la siguiente frase es: ningún hombre puede pararse solo. Ok. ¿Y es de él? Sí. Está padre. Bueno, pues esa es como la idea, pero ahorita lo que les quería plantear es como... Perdón, micrófono. Sí tienen como pensado por lo menos perseguir tantito como esa vida no vivida, o en realidad es algo que les viene valiendo. Fíjate que hasta ahorita que me lo dijiste y creo que verbalizar las cosas es un buen ejercicio porque te ayuda a tomar conciencia de lo que puedes o no puedes hacer. Hasta que no lo dices, no lo digieres, no lo... Uh-huh. Toma otra dimensión. Cuando dices algo, inclusive en terapia, por ejemplo, Sí. es como una idea. Y llegas y nada más con decirla, Hasta con descansas, tú ¿no? oírla, Sí. se transforma. O sea, es como, Sí. como que pasa a otro plano. Pero si nos vamos las un paso ves de más otra atrás, forma. ¿de dónde viene el verbalizar las cosas te ayude a materializarlas? O a La entender. magia. ¿La magia, crees? Ajá. O sea, como la magia, la versión de los gnósticos, o sea, como en el declarar las cosas, el de que las palabras realmente Tienen por ejemplo, en poder, inglés ajá, es sí. spell, ¿no? Sí, O sea, claro. como deletrear, entonces, que es lo mismo que hechizo, entonces, Ujú. sí tiene que ver con esta, más que nada como alinear tu parte lógica, que es la parte del lenguaje, con ese objetivo. En cuanto lo empiezas a verbalizar, Se va materializando, sí. se va... O sea, por ejemplo, lo yo vas- ajá. ahorita ya tengo mucho cuidado con lo que digo y cómo hablo, porque sé que genera realidad. Lo que digas Ujú. genera realidad. Las cosas existen cuando las nombras. Ajá. Pues es parte de, o sea, como que es hay algo que llaman los 11 pasos de la magia, Ok. y entre esos está, uno de esos es el del decirlo, Verbalizarlo. el verbalizarlo, ¿no? El ir alineando como todo, Ajá. todo tu ser, todo lo que te compone, para lograr transformar tu realidad, o sea, llegar a un punto específico al que quieres llegar, o sea, como tener ese poder al alinearte tú como ser humano completito, o sea, como integral. Tu cuerpo, tus acciones, tus pensamientos, tu palabra, tu bla, 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 o sea, todo es parte de conocerte, por ejemplo, también, Sí, o sea, sí, como sí. conocer justo de dónde vienes, qué ideas te pasaron tus familiares, ¿Por ¿no? qué eres como eres? El contexto social, ¿no? Y entonces a partir de irte conociendo, vas transformando tus ideas para poder justo controlar más tus acciones, Sí. tu pensamiento, ¿no? Tus palabras, para llegar a, o sea, como tener el superpoder, por así decirlo, de generar la realidad que tú quieres. Sí, el primer paso, sí, es que además la primera acción es verbalizarlo, ¿no? Sacarlo. Sí, yo pensé que Sí, era más parte bien de, un sí. proceso cognitivo, porque al final del día aprendemos a hablar por repetición y por imitación. Y aprendemos a decir los colores, las letras, pero tenemos que repetirlas, Sí. tenemos que verbalizarlas. Entonces a mí me parece más bien como un proceso cognitivo de aprender. Por eso es bien diferente cuando tú estás leyendo algo mentalmente a cuando lo empiezas a leer en voz alta. Entonces, es que hay como dos puntos. O sea, a mí lo que me viene, por ejemplo, uno es que es más fácil aprender cuando enseñas lo que estás aprendiendo. O sea, porque lo tienes que verbalizar y procesar para que alguien más lo entienda. Entonces, ese proceso te ayuda a ti como a fijar la información, ¿no? Y por otro lado, yo me acuerdo muy claro que cuando yo, justamente con sesiones de escritura, les paso los textos, por ejemplo, ¿no? Y entonces te empiezan a hacer preguntas que tú no te habías contestado, pero en ese momento tu cerebro empieza como a procesar y vas resolviendo cosas desde la misma historia, de la narrativa, de los personajes, en ese momento, y tiene mucho sentido, pero no es hasta que está esta como interacción de tratar de darle sentido para otra persona. Exacto. O sea, sí es un proceso como... Es como que ya lo manifiestas en este plano de realidad, ¿no? Sí. O sea, Sí, es sí, como, ya estás pasando cuando esa... cuando suena tu voz, ya está aquí. Ya no está en el mundo Exacto. de las ideas, ¿no? Sí. O sea, creo que- Sí, ya por lo menos lo bajaste. Ajá. ¿no? Ya algo pasó. Hay uno, bueno, ahí tengo está padrísimo eso, pero me acuerdo que hay justamente el mismo cuate con el que estaba hablando hace poco, él le llama que hay mucho cómic en México de tradición oral,
Y a lo que se refiere es que hay muchos creadores de cómic que te platican de qué va a ser su cómic y de qué se trata y cómo va a ser, ¿no? Pero ninguno lo hace, ¿no? Entonces, uno de los pasos que necesitamos sacar es, después de verbalizarlo, después de identificar qué es cómo lo concretas. Después de hablarlo, después de materializarlo como en este plano, cómo lo concretas. Pues yo he oído como teorías en cuanto a que depende mucho cómo lo dices. O sea, que lo tienes que hasta cierto punto declarar cuando ya has hecho ciertas cosas, así como de ya hice esto para mi cómic. Uh-huh. Que muchas veces cuando lo verbalizas antes, sí, como que una parte de ti, o sea, tú dices, no, pues yo quiero ser el mejor cómic del mundo, ¿no? Entonces, bueno, sí. No sé, por Sí. decirlo muy, muy extremo. Entonces, te felicitan, ¿no? Así, ay, a huevo, sí, qué lo chingón. vas a hacer. Entonces, sientes un compromiso. no, tu mente dice, o sea, tu mente en ese momento te lleva al punto en sentir que ya lo lograste. Y entonces Pues ahí se acaba, güey, porque ya valió madre. Exacto, ya no hay como un incentivo que perseguir, ¿no? O sea, como... Entonces, ya lo dijiste, ya tuviste como esa satisfacción de que alguien te lo reconoció. Ajá. Y tú todavía no has hecho ni madres, pero esta persona a lo mejor pues, te quiere y cree en ti y dice, a huevo, este güey es chingón y lo va a hacer. Pero eso de repente es un poco contraproducente, que en teoría la onda es decir cuando ya llevas ciertos avances, o sea, ir declarando avances, ir diciendo, he hecho esto para tal cosa. Entonces, cuando ahí te lo reconocen, pues está chido porque ya lograste eso. O sea, ya no te adelantaste, ¿no? Porque sí, como que te saboreas uy, me imagino cuando voy a estar ahí en los Óscares, ¿no? No sé, pero... Bueno, detecta eso. Estás hablando de pensar en los Óscares. Uh-huh. Ya cuando te imaginas en los Óscares ya tienes un pedo, güey. Porque no estás pensando en la película o en la obra que quieras hacer, estás pensando en el Óscar. En el premio. ¿No? En el premio, en el reconocimiento, en el que alguien crea. Y en realidad siento que va más, o sea, que el ser creador tiene más que ver con la necesidad de crear que con la necesidad de reconocimiento, ¿no? Ok, entiendo. Y creo que ahí es donde hay muchos pedos, porque si estás midiendo perder un poco, ¿no? Ahí. Sí. Uh-huh. Entonces yo creo que un poco es cambiar la idea de no tiene que ser un éxito, pero tiene que ser. Uh-huh. Sí, como que sea más auténtico, más como justo dar ese mensaje. Yo creo que te puedes ir hasta más atrás. Es de que lo hagas y que lo termines. Okay. Sin pretensión alguna de que sea o una obra maestra o una... Sí, disfrutarlo porque por finalmente, el punto de hacerlo. Porque finalmente eso no lo juzgas tú, güey. ¿No? Uh-huh. Eso lo juzga el tiempo y a dónde llegó la obra y todo este rollo, pero en realidad lo tuyo tiene que ser sacarlo, uh-huh. ¿no? Hacerlo. O sea, eso es como cuando hicimos Ornitorrinco, güey, ¿no? Uh-huh. Existe. Uh-huh. Es mucho más... Entrégalo, háganlo. Es mucho más valioso Ornitorrinco que la película que tienes en tu cabeza, porque Ornitorrinco existe. Ese es como un poco el pequeño hack que tenemos que hacer en nuestra cabeza. No, porque estamos pensando en qué va a decir los demás, o sea, cómo va a ser recibida tu trabajo, cuando en realidad lo que tienes que hacer es pues, hacerlo. Porque te gusta hacerlo, porque uh-huh. tienes la necesidad de hacerlo. Sí, sin esperar como ese... Sí, reconocimiento. Sí, ¿no? que tu papá te diga, sí, te quiero. Sí. Sí, porque tú... Sí. No, mi papá va a decir... Ajá, ¿no? pero es como... Eso es lo que esperas muchas veces como de... Sí, siempre vas a tener esa necesidad de reconocimiento, pero pues por lo menos identificarlo así, no, güey, o sea, por ahí no va. Pero está muy serio este podcast hoy, pero ¿crees? Sí, siento que se volvió más serio, pero pues es que también pero es un poco, por ejemplo, es esto, o sea, esto del podcast ya está materializado, ¿no? ¿Es bueno? Muy probablemente no. Tenemos talento para hacer podcast, muy probablemente no. Pero si lo continuamos haciendo y lo seguimos haciendo, lo vamos a obtener y ya. En algún momento será algo como más que eso es parte decente. Eso, ¿no? Creo que es lo más importante. Y ese es como el otro problema, que siempre queremos que lo primero, que
que el primer corto que saquemos, ya no mames, ya ya esté premios pasado, por todos sí. lados. Sí, que sí. Sí pasa. Sí, Sí pasa. Creo que poco a poco ya inclusive como a nivel social ya se empieza como a revelar eso, como Sí. de, sí, ok, ahorita me están dando el reconocimiento, ahorita ya me conoces, ya soy famoso, Sí. pero pues, me metí una chinga, güey. Sí. O sea, me estuve preparando para, ok, sí tuve como tal vez ciertos avances, ciertos apoyos, pero pues fue estar ahí, ¿no? O sea, como, sí, como manifestarlo con acciones, con constancia, ¿no? No sé. Sí, pues yo creo que más bien resumiendo, sí es como que esta vida no vivida es posible siempre y cuando tengas muy claro el por qué. O sea, que no sea una construcción social de es que yo quiero ser actor y entonces quiero ser Brad Pitt. Ajá. ¿No? Sí, sí, que no lo hagas como por el reconocimiento, ¿no? Sí, Sino más bien como por el disfrute de. exacto. Entonces, de si hacerlo, tú de tienes la verlo, necesidad de tú ser el espectador. exacto, si inclusive. si tú quieres ser dibujante y quieres hacer tu propio trabajo, nada te lo impide. Ujú. Pero lo estás condicionando a que entonces él te tiene que dar de vivir y tiene que ser el medio en el que... Y pues es un error, porque lo primero que lo tienes que hacer es hacerlo porque lo quieres hacer. Ujú. Lo demás creo que inclusive Sí. es consecuencia, ¿no? O sea, una vez que te conectas con eso, Ahí va. creo que es difícil que no te dé para vivir. O sea, que no lo puedas ya Claro. detenerlo, adaptarlo a que te pueda dar para... Sí. Sí, ¿no? Como para... Pero bueno, en resumen, la vida vivida está padre, pero hay que empezar a tomar acciones para vivirla. Para empezar a Y vivir la ubicar, vida y ubicar no bien vivida. si realmente esa vida no vivida o ese ideal que tienes de vida no está condicionado más bien con ideas que te programaron en la cabeza de éxito, ¿no? Sino más bien, porque más la vida, eso sí, como sí tengo que, en realidad la vida habla más bien del día a día, de tu vida, de todo tu camino, no de ciertos eventos o ciertos reconocimientos o ciertos éxitos. Entonces sería como ubicar más bien cómo quieres vivir todos tus días y qué quieres hacer con ello, ¿no? Pero bueno, estamos muy serios, pero pues ya, se acabó por hoy, ¿no? ¿X? Pero ¿sabes qué? ¿Qué? No le preguntamos a Sergio cuál era su vida no vivida. Quiere hacer chelas y tomárselas. A ver, pásale. ¿Cuál es tu vida no vivida? ¿Cuál es tu vida no vivida, Sergio? Mi vida no vivida. Sigue dibujando. Yo creo que por ahora sí es esta cuestión como de las chelas, ¿no? La onda de la cerveza. Pero también creo que a lo largo de la vida vamos teniendo vidas no vividas. Claro. Ujú. Porque, o sea, no creo que te quedes todo el tiempo pensando en, ay, güey, quiero hacer nada más esa cosa. O bueno, a lo mejor habrá quien sí, ¿no? Fíjate que te persigue, güey. Yo sí, por ejemplo, Cheryl es un cómic que tengo planeado de hace 25 años. Sí, desde que lo Bueno, conozco. Yo en mi caso creo que como que Sí. siempre ha habido como vidas no vividas, ¿no? Ajá. Hoy en día es como esta onda de la cerveza, de la vida, como mi vida no vivida, pero que estoy tratando como de comenzar a vivirla, ¿no? Y pero bueno, sí, creo que pensando en un poco en eso, yo creo que siempre tuve la onda, la cosquillita de ser piloto aviador. Sí. ¿No? Sí, a huevo. O sea, mi abuelo fue piloto aviador, mi papá es piloto aviador. Entonces, pues la onda y que tiene que ver un poco con lo que decías, ¿no? De la programación. Sí. Pues si desde chavito te llevan y te suben a los aviones y que... Las construcciones sociales, ajá. Y pues vamos a dar una vuelta en el avión y pues súbete en la cabina y súbete a un simulador de vuelo y entonces desde niño sabes lo que se siente estar en un avión y lo que se siente como manejar un avión. Pues si dices, A huevo, sí. sí, a huevo, pues manejar aviones pues está poca madre, ¿no? Entonces, Pues no se pilotean. No, se manejan. sí, se manejan. ¿Tú qué vas a ver? No, perdón. Tú ¿Tú te has subido a un avión? ¿Eh? ¿Tú te has subido a un avión? A un chingo. Ahí está. Ok. Ese güey sabe manejar aviones. Sí, güey. ¿Y qué te hizo no dedicarte No, a manejar aviones. así. Yo creo que Chofer de aviones. lo que así, ahora sí que tiró mi
mi ilusión de manejar aviones. Pues yo creo que estaba chavillo. Y ya sabes, cuando te empiezan a decir como, ay, ya sabes que vas a estudiar y todo eso. Alguna vez mi abuela me preguntó, ¿no? Así como, ¿qué vas a estudiar? Y le dije, pues yo creo que aviación. Aviación porque pues desde niño mi jefe me lleva pues, sí, a ver los aviones y todo eso. Y me dice, uy, no, olvídalo. Aviación es una carrera carísima. Tu papá no te la va a poder pagar. Pues tu papá ya sufrió un accidente. Tu abuelo pues también casi se cae en uno. O sea, es peligrosísimo. No, piensa en otra cosa. Y ahí Y pues yo así como, pues voy a tener que pensar en otra cosa, ¿no? Voy a tener que buscar otras maneras de volar. Y no tengo mis propias formas de volar a otras. Y yo creo que eso fue lo que me hizo como no seguir con esa onda. Digo, cuando estás chavito, sí, pues ¿qué vas a saber de la resistencia y la chingada, no? Sí, no. Entonces, pues si te dicen eso, dices, pues bueno, pues buscaré otra cosa, no lo sé. Entonces, yo creo que por una parte es esa como un poco como mi vida, no mi vida. Sí está bien padre, poder choferear aviones. Manejar tu propio avión, o no sé si es tu propio avión, pero un avión. Ajá. ¿No? Y pero también por otra parte, hoy en día, pues más veo como mi vida, no vivida, esta cuestión de hacer cerveza, ¿no? Hacer algo con la cerveza que hago, pero esta onda de intentar, bueno, no de intentar, de ir de alguna manera, ¿cómo se dice? Como construyendo esa vida, ¿no? Sí, cerrando ciclos. Justo encontré una libreta ayer que desde el 2013 ya estábamos trabajando en la etiqueta de la cerveza. Sí, pues ya llevamos un rato con esa onda. 2013. Sí. Ya el curso lo tomamos hace 4 años. Sí, 5, ¿no? No me acuerdo. Pero 4 o 5 años pero que tomamos va por ahí. el curso. Entonces sí, ya han sido muchos años de pegarle. Pues ahí van. Ya está haciendo su chela. Pues ya cada vez, o sea, sí eso ha sido como un proceso lento, pero pues de algún modo ya es como ahí, sí, parte de, ¿no? Sí. Hacer cerveza hoy en día ya es parte de... Sí, de tu día a día, ¿no? De mi vida, ¿no? No de mi día a día porque pues no diario hago, pero... Ajá, tienes las chelas ahí en el refri, ¿no? Ajá, exacto, pero ahora constantemente siempre tengo que estar leyendo algo o relacionado a la cerveza, pues viendo, pues ya sabes, que algún podcast, ciertos videos o para resolver como ciertas dudas, ¿no? Entonces ya de algún modo ya estoy, si bien no estoy como ya dedicándome al 100% a eso, pero bueno, poco a poquito, ajá, pues procuro estar ahí ya como involucrándome cada vez más, ¿no? Sí. Entonces un poquito, pues eso, mis vidas no vividas. Órale, qué loco. De piloto aviador a que es chelador, ¿qué es eso? A borracho profesional. No, sí. Yo pensé que quería ser vendedor de tanques de gas. Eso es otra vida no vivida. Pero más anterior. Más anterior. Sí. Es una historia muy bella que no voy a contar. Sí, pero... no la cuento. ¿No? Ok. Después. En este programa no lo contaremos, pero... Pues ahí está. La vida no vivida, capítulo 08 de la contrarresistencia. ¿Cuál es tu vida no vivida? ¿Cuál es la tuya? ¿No? Pues saludos, que estén bien.